Es que en México hay planes de nuevas marchas y caravanas para demandar al gobierno que encuentre con vida a los 43 normalistas desaparecidos desde finales del mes de septiembre. Y hay otro funcionario público que está enfrentando cargos formales. Vamos a Chilpancingo, Guerrero, con Rafael Romo y las novedades sobre esta situación. Rafael, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía. Bueno, lo primero que te quiero comentar es que se ha dictado ya auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y las autoridades han dicho cuáles son específicamente los cargos que enfrenta. Te comento, Lucía, que los cargos que va a enfrentar José Luis Abarca son por intento de homicidio, es un cargo, pero hay los más graves que son 6 cargos por homicidio agravado. Por supuesto, se refiere a las 6 muertes que ocurrieron la noche del 26 de septiembre en Iguala, y también hay uno de los estudiantes que fueron atacados que continúa vivo pero en estado de coma. Así que esto es lo más reciente sobre el caso, Lucía. También datos importantes que señalar. Se pide la autorización para removerlo de su cargo el día 13 de octubre, esa petición, el 7 de octubre, perdón, el día 23 de octubre el Congreso Estatal remueve de su cargo a José Luis Abarca y bueno, como tú bien sabes, fue arrestado el 7 de noviembre y finalmente anoche se publica que se le da el auto de formal prisión a José Luis Abarca, Lucía. ¿Cuál es la situación que está enfrentando la esposa, la primera dama de Iguala? Ella continúa bajo lo que aquí en México se llama arraigo, es decir, un periodo de 40 días para que las autoridades trabajen en los cargos que podría enfrentar en un momento dado, y se encuentra detenida en una celda de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. Todavía no se ha dado a conocer específicamente qué cargos enfrentará, pero sigue aún detenida. Y también, Lucía, te comento que ya se ha generado reacción por este auto de formal prisión contra José Luis Abarca, y hemos escuchado más o menos lo mismo que la gente nos ha dicho durante toda esta semana, que siguen sin tener confianza en lo que está haciendo el gobierno. Escuchemos. Nomás se burlan de nosotros. Eso es lo que hace el gobierno. Eso es lo que hace, burlarse de nosotros, los que no tenemos poder. Por eso nos hace y nos dice, pero sin pruebas, queremos pruebas. Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos. Nosotros sabemos que ellos están vivos, pero queremos saber dónde están. Y eso lo sabe el gobierno federal. Vamos a seguir luchando y no vamos a descansar hasta encontrarlos. Reclamo que se repite esto en diferentes marchas, Lucía. La gente sigue diciendo, creemos que están vivos, sobre todo los padres de los desaparecidos, y queremos verlos tarde o temprano. Regreso contigo a Atlanta. Gracias, Rafael. Seguimos pendientes del desarrollo de este caso, la investigación, por supuesto, y el proceso que ahora se adelanta contra el alcalde de Iguala, el exalcalde de Iguala y su esposa. Rafael Romo, gracias por tu información.